Aba Logos, recursos bíblicos cristianos. Instituto Bíblico en Línea presenta Gematría Bíblica, clase 4. Habíamos quedado en esta segunda gráfica. Hemos visto lo que dije recién, la semana de Dios de 7 días. Representan los 7 milenios en la que la humanidad transita, ya lo vimos, para alguien como el Señor con otra unidad de medida distinta, que dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es un símbolo. Segunda Pedro 3:8 lo cita, pero es un símbolo. Es como, no es que literalmente un año es como 1000. ¿Se entiende? Decir, porque mucha gente se ha puesto a medir eso. No, es un símbolo. Es básicamente un símbolo. El número 7, la perfección. Dice, hay otros ejemplos maravillosos entretejidos entre el 7 y el hombre. Por ejemplo, el séptimo día es registrado por Dios en la ley mosaica para ser el día de descanso. Eso lo vemos en Éxodo 20, versículos del 9 al 11. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto anteriormente? ¿Sí? Habíamos visto que dice 7 días trabajarás, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. ¿Sí? Era un mandamiento dado por Dios dentro de los 10 mandamientos, ¿sí? De la ley mosaica. ¿Sí? El desarrollo del embrión humano se produce en 10 periodos distintos de 28 días. No sé si ustedes lo sabían eso. Es decir, el desarrollo del niño dentro del vientre de la madre lleva 10 periodos de 28 días. Este es un aspecto científico. Es decir, significa 4 por 7. ¿Sí? Es maravilloso darse cuenta de que dentro de la creación de un ser humano está la perfección, ¿no? Porque está el número 7. Y el 4 que es símbolo de la creación, ¿no? Algo que es creado perfectamente por Dios. Eso representa el embrión humano, en números. ¿Sí? Es un número realmente maravilloso. Su propósito está entretejido en la vida mediante el 7 desde el inicio. Bueno, ahí cito el Salmo 139, versículo 16, dice, mi embrión vieron tus ojos. Esta idea de que Dios tuvo una intervención directa en la creación de cada ser humano, ¿no? Por eso nosotros los cristianos defendemos la vida, ¿no? Después hay gente que va a la iglesia pero no defiende la vida, pero no son cristianos, eso es otra cosa. Pero los cristianos defendemos la vida, obviamente. Este punto del embrión humano me pareció muy interesante, ¿no? Me pareció realmente maravilloso para poder ver. Vamos a esperar acá, vamos a seguir agregando porque hay otros hermanos que se van agregando. Hola Nino, ¿cómo te va? Buenas noches. Vamos a continuar. Vamos a continuar donde habíamos quedado. Seguimos. Porque siempre me lo vuelve al principio, tengo que averiguar por qué. Bien, habíamos visto la segunda placa, estamos viendo la tercera, ¿sí? El tercer punto ahora. Podemos ver que el 7 está referenciado en todo el texto bíblico. Un claro ejemplo es Génesis 1:1, donde las palabras que describen la primera creación son exactamente 7. ¿Sí? En el principio creó Elohim Aleph Tab, los cielos y la tierra. Además de que Elohim, cielos y tierra tienen una gematría de 777, es decir, la perfección de Dios está demostrada en la primera creación, en Génesis 1:1. Luego viene la caída de Satanás y sus ángeles, Génesis 1:2, y queda la tierra desordenada y vacía. Y luego en Génesis capítulo 1, versículo 13, surge la segunda creación, que es la creación donde surge la creación del hombre, ¿no? Que es la creación en la que estamos nosotros. Y luego vendrá la tercera creación. Acuérdense que el 3 significa la pluralidad unificada de Dios. Y viene la tercera creación, que es cuando hay un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21. Eso habla de que el Señor ha planificado 3 creaciones. 2 ya pasaron y estamos a punto de ver, Dios mediante, luego del milenio, en el que esperamos todos ser parte, poder ver esa tercera creación de la triunidad de Dios. Entonces Elohim, cielos y tierra tienen una gematría, las 3 palabras, de 777, siendo como un sello, ¿no? Un sello de garantía de que Dios intervino en la creación
del cielo y de la tierra. De ese primer cielo y esa primera tierra que luego fue afectada por la caída de Satanás y un tercio de los ángeles, como dice la palabra de Dios. Increíble cómo estamos viendo, ¿no? El número 7, maravilloso, tremendo, espectacular. El número 7, el número de la perfección. Hay más ejemplos, bueno, tenemos más. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos a Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 11. Esa es la genealogía de Jesús. Esta sección da cuenta en el orden de las palabras, las letras y las consonantes, la genealogía de Jesús. La nueva y perfecta creación está marcada por el 7. Por donde usted lo vea está marcado el número 7. En los nombres, en las palabras, la cantidad de palabras que utiliza, en el valor de cada letra, en gematría. Es decir, está rodeado ese texto que nombra la genealogía de Jesús, la genealogía perfecta del varón perfecto, del hombre perfecto, tiene la marca del 7, tiene la marca de la perfección. Y es maravilloso. Es maravilloso porque volvemos a recordar lo que es gematría, ¿no? Muestra la perfección, la precisión de ese Dios matemático que deja ese sello, como ese sello de seguridad bancaria en los billetes que el Banco Central le pone a cada billete. Algo similar a eso es dentro de la grafé, dentro de la palabra escrita, está esa primera, esa marca, ¿sí? Que tiene que ver con el número 7, esa perfecta creación de Dios en el Génesis y también en la nueva creación, en la creación que representa a Jesús viniendo a la tierra. Ahí está la marca del número 7, ¿sí? Vamos a ver si seguimos incorporando los hermanos, ¿sí? Bien, ahí le damos la bienvenida a Darío también. Volvemos a ubicar de nuevo. ¿Sí? Segundo punto. En la otra genealogía, la de Lucas 3, 23 al 38, la genealogía de María, también el 7 está elaborando un patrón maravilloso con el 7 como centro, ¿sí? Es decir, el 7 también está en la genealogía de María. Bueno, vamos a tener que parar de nuevo aquí. Les pido disculpas a los que están desde temprano. ¿Sí? Ahí volvemos a compartir de nuevo. ¿Sí? Estamos en esta gráfica, ¿sí? Dice el tercer punto. El relato del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo es también una comprobación de Yahweh matemático, ¿sí? Es otra comprobación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? El número de palabras registradas para el evento es un doble 7, es el 77. Es decir, las dos genealogías de Jesús y el nacimiento de Jesús están marcados por la perfección, están marcados por el número 7, están marcados por el número gemátrico 7. Pero en el caso del nacimiento es un doble 7, una representación de la doble naturaleza de Cristo, el Dios hombre. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. Las palabras registradas del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo son 77. Un doble 7, una doble perfección, una doble naturaleza. Ha nacido el Dios hombre. Ha nacido Jesús Cristo. ¿Sí? Qué increíble lo que es la palabra de Dios, cómo nos sorprende, nos toca, nos emociona, nos lleva a reflexionar, ¿no? Qué maravilloso. Estamos viendo el número 7, estamos viendo algunas cuestiones que tienen que ver con el número 7, el número de la perfección de Dios. Así que las dos genealogías y el nacimiento de Jesús están relacionados con el número 7. Y en el caso del nacimiento, un doble 7, el 77. ¿Sí? Así que es maravilloso. El tercer ejemplo central es el registrado en la revelación de Jesucristo. Siempre hablamos de ejemplo del 7, ¿no? Que es el Apocalipsis. Un ejemplo claro es Apocalipsis capítulo 15, el versículo 1.
Vamos a buscarlo, ¿sí? Apocalipsis. Vamos a buscar el capítulo 7. El versículo, perdón, es Apocalipsis 15, versículo 1. Está escrito bien y yo me equivoco. ¿Sí? Vi también en el cielo otra señal grande y espantosa. 7 ángeles, aparece de nuevo el 7, que tienen las 7 postreras plagas. Otra vez, el número 7. Porque en ella se ha consumado la ira de Dios. Es interesante cómo el 7 representa también, porque uno lo asocia solamente con algo maravilloso, porque imaginamos algo perfecto. Bueno, el juicio de Dios también es perfecto. El juicio de Dios representa su persona también. Cuando decimos que Dios es amor, también es fuego consumidor. Es decir, estamos hablando del mismo Dios. Por eso es importante, y cito Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, porque da el ejemplo, ¿sí? Hay das 7 plagas, 7 ángeles que representan el castigo y el juicio de aquellos que rechazaron a Jesucristo. Y que a pesar de todas las cuestiones que se ven en la gran tribulación, es decir, en los siguientes 3 años y medio, no se arrepienten de sus pecados. Usted lo va a ver si lee Apocalipsis. No se arrepienten de sus pecados. Y esto nos muestra que claramente el juicio de Dios también es perfecto. El juicio de Dios también es 7. También es el perfecto juicio de Dios. No hay ninguna expresión de falta de misericordia ni nada. Es el perfecto juicio de Dios. Y el último punto es que es notable en este último libro de la Biblia, ya que están registrados, mire, 56 sietes. Y cada uno de ellos tiene un significado. ¿Se acuerda que decíamos que los números gemátricos o con un significado teológico en gematría bíblica están en libros proféticos o en libros históricos? Entonces hay 56 sietes citados en Apocalipsis, ¿sí? Cuyo número o cuyo factor numérico es 7 por 8. Usted fíjese que en gematría se usa estas multiplicaciones. ¿Cuáles son los factores que intervienen para dar el número total? En este caso es 7 por 8. Y esto marca la relación del 7 como el número perfecto de Dios y el número 8 como la nueva creación, como la resurrección, bueno, como otros símbolos que vamos a pasar a ver. Es decir, está relacionando ambos números. Ambos números. Y vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, en este caso, y vamos a ver el versículo 4 y el versículo 13. 4 y 13. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, a las 7 iglesias, no 6, no 5, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que viene y de los 7 espíritus que están ante su trono. Los 7 espíritus, esa representación del Espíritu Santo en 7, esto está citado en Isaías, esta cita donde la perfección, verdad y otros términos se asocian como los 7 espíritus, como las 7 expresiones del Espíritu Santo, ¿sí? Que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ese leí el 5 de paso para completar la idea. Y el versículo 13, el 13 también da otra marca gemátrica allí. Y en medio de los 7 candelabros, ¿cuántos candelabros? 7. 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Otra vez el número 7, ¿sí? Otra vez el número 7 apareciendo allí y que nos permite ver, ¿sí? Claramente lo que tiene que ver con la presencia de los 7 candelabros. Los candelabros sí tienen el nombre, ya lo dije en varias clases, ¿no? Tienen el nombre de menorá. La menorá representaba con esos 7 brazos de oro encendidos con fuego la presencia del Espíritu Santo en el lugar santo. Pero en este caso no se ve un solo candelabro, un solo menorá, sino que se ven 7. ¿Sí? Cada candelabro representa a una iglesia y en medio de las iglesias, caminando entre medio de ellas, a Jesucristo. ¿Sí? A Jesucristo. ¿Sí? Las 7 iglesias, 7 más 1, más Jesucristo. ¿Sí? Representa el 8, representa el nuevo pacto, representa lo que tiene que ver con la maravillosa expresión del Señor en medio de la iglesia, ¿no? Cómo se asocia el 7 con el 8, que es lo que vamos a pasar a ver ahora.
¿sí? Eso es lo que vamos a pasar a ver en este momento para poder compartir con ustedes ya lo que tiene que ver con el número 8. Pero antes, les pregunto, ¿alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto del número 7? ¿O nada? ¿Todo bien? Muy bien. Claudio me contesta por mensaje, me dice, no, no hay duda. Bien, perfecto. Perfecto. Sí. Así que bueno, vamos. Braulio también me pone no. Bien, perfecto. Todo bien, me pone Clara, muy bien. Entonces seguimos con lo que tiene que ver con el número 8 para, bueno, poder continuar, ¿sí? Todo bien, me pone Nino, todo ok, Darío, muy bien. ¿Están usando más el chat? Yo todavía no escribí el chat, voy a escribir aunque sea por lo menos para usarlo. Vamos a pasar a seguir compartiendo el PowerPoint. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al número 8, que significa la nueva creación y la resurrección. ¿Sí? El 7 puede verse como el reposo en Cristo. ¿Esto dónde lo dice? En Hebreos manifiesta que así como en el antiguo pacto el Shabbat, el último día de la semana, era el reposo para nosotros, hoy el Mesías perfecto es nuestro Shabbat. Hoy nosotros descansamos en Cristo, ya no un día, sino todos los días. Y ese es el reposo del cristiano. Es decir, el sábado no es reemplazado por el domingo ni ningún otro día. Antes un día le pertenecía al Señor, ahora todos los días le pertenecen a Él, ¿sí? Porque Él es nuestro reposo, ¿sí? Mientras que el 8 es símbolo de la nueva semana, del comienzo nuevo, de lo nuevo, del día de resurrección, del día de vida. Tiene tantos símbolos maravillosos el número 8 porque es superior al 7. Por eso lo dice el segundo punto. El octavo día es el día de la circuncisión. En Levítico capítulo 12, versículo 3, lo vamos a ver. Si usted me acompaña, vamos a ver lo que tiene que ver con el día de reposo, perdón, de la circuncisión. Levítico capítulo 12, el versículo 3, dice, y al octavo día será circuncidada la carne del prepucio de su hijo. El niño entraba al pacto al octavo día. El niño en la ley entraba al octavo día al pacto, entraba a participar, y eso es, según lo que dice la palabra de Dios en Colosenses, todo lo que era la ley es sombra de lo que habría de venir. Es decir, así como al octavo día el niño entra, ¿sí? Entra al pacto pleno con Dios en la nueva ley, la ley del amor, en el Nuevo Testamento, nosotros entramos al pacto al octavo día, el día de la resurrección de Cristo, el día domingo, nosotros entramos al pacto. Somos circuncidados espiritualmente, dice Pablo. Nosotros entramos a ser adoptados como hijos de Dios al octavo día. Por eso nosotros vivimos en una mejor ley, en un mejor sacerdocio y en una mejor promesa. Y eso es lo maravilloso de vivir bajo la gracia del Señor. No bajo ninguna ley. Claro, estamos bajo la ley del amor, pero no bajo la ley mosaica. ¿Sí? ¿Qué más? Pero además es el denominado gran día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Esta es la fecha del nacimiento del Mesías y la época de su regreso, septiembre-octubre. Él nace en la fiesta de los tabernáculos y él vuelve en la fiesta de los tabernáculos. Él, aún su nacimiento, aún su venida, están marcados por el octavo, están marcados por el 8. ¿Sí? El gran día de la fiesta de los tabernáculos culminaba el octavo día. ¿Sí? Él vino a estar con nosotros. Vamos a ver en Juan capítulo 1, versículo 14, donde expresa maravillosamente esta idea de una manera tremenda. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan, en la Biblia textual y en la primera recopilación de la Biblia, del Nuevo Testamento, siempre fue el primer evangelio. No lo fue Mateo, no fue Marcos, no fue Lucas. Siempre ocupó el primer lugar. ¿Sí? Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros.
Y esta es una clave también de su nacimiento y de su regreso. Él vino a tabernaculizar, Él vino a habitar en medio de nosotros. ¿Dónde estaba ubicado el tabernáculo cuando se construía, según las especificaciones de Éxodo? En el centro del campamento. El resto de las tribus, las 12 tribus, se armaban su campamento alrededor del tabernáculo. Y esta es una clave, ¿no? Él vino a morar en medio de nosotros. Él quiere el centro. Él quiere estar en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra vida cristiana, eclesiástica. Es maravilloso poder entender ese símbolo, entender esa manifestación del Señor. Él vino a habitar y a morar entre nosotros, la primera venida en la fiesta de los tabernáculos. ¿Y va a regresar cuándo? También en la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que la fiesta de los tabernáculos no tenía definido el día ni la hora, porque era una fiesta rotativa, pero sí está definido el mes y donde se celebraba la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Es maravillosa esta ilustración. El Señor habitando con su pueblo en el desierto. En la fiesta de los tabernáculos tenía esa representación, la protección, la guía, la ayuda y la presencia activa de Yahweh en el pueblo de Israel. Lo mismo que representa Cristo en su primera venida y lo mismo que representa Cristo para nosotros. Su protección, su ayuda, su presencia. Él mora con nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos símbolos? ¿Cuánto amor de parte del Señor para nosotros? Él viene al mismo tiempo que vino en su primera venida. Todo tan preciso, todo tan matemático, todo tan detallado, como a Él le gusta, de una manera excelente, como Él es. Y debemos nosotros imitar esa forma. El tercer punto es que el octavo día es el día de la resurrección. El Señor podría haber resucitado en el Shabbat. Él podría haberlo hecho. Él podría haber remarcado que el sábado continuaba vigente en la ley del amor, continuaba vigente para la iglesia, pero Él decidió resucitar el primer día de la semana. Y eso también es una señal para nosotros. Él decidió que a través del primer día de la nueva semana, del nuevo ciclo de eventos que iba a desatarse a través de la vida de la iglesia, comenzara todo el primer día de la semana, el octavo día. Y eso es maravilloso porque está marcando un cambio de época. Y no solamente esto, sino que el octavo día es el que es establecido como el día del Señor en la iglesia, porque los discípulos se juntaban a partir el pan el primer día de la semana, es decir, el octavo día. No el séptimo, no el Shabbat como los judíos ortodoxos, sino que se reunían el octavo día. Porque hay una nueva era, una nueva ley, un nuevo sacerdote. Si quieren averiguar más de esto, usted puede leer de manera íntegra el libro de Hebreos, porque allí están todos los detalles de este cambio de ley, de este cambio de sacerdocio, que se establece con la muerte y resurrección de Jesucristo. Ya hago un pequeño recordatorio en el punto 3, y es que debemos recordar que el nombre Jesús, en griego, lo recordamos, es un perfecto triple 888 gemátrico. Él es el octavo. Él es el triple octavo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, representados en la persona y la naturaleza de Jesús, es lo que nos llevan al octavo día. Si yo rechazo el octavo día como el día de celebración de la iglesia, como el día de la resurrección de Cristo, como el día donde nosotros entramos al nuevo pacto, estoy rechazando a Cristo mismo. Por eso Pablo se pone tan nervioso en el libro de Gálatas y les habla en el capítulo 3 y le dice: Gálatas estúpidos, ¿quién los embrujó para querer volver habiendo empezado por el Espíritu? ¿Terminarás por la letra? Era esta idea de que muchas personas, aún en la época bíblica, y aún con un titán como espiritual, como pastor que era Pablo, había personas que querían volver a vivir bajo el yugo de la ley. Es increíble. Y es algo que se sigue repitiendo. Hoy hay muchas personas que creen que deben practicar la ley mosaica para ser salvos y se olvidan de la ley que el Señor estableció, la ley del amor. Así que a estar atentos también con eso. Continuamos. En hebreo, esto es maravilloso, esto me partió la cabeza. En hebreos, el 8 es representado con la palabra shmone. Shmone. Es como si usted quisiera llamar a silencio a alguien. Shmone. De la raíz shamein. Shamein. Es como si se cortara la palabra. ¿Sí? Que significa hacer engordar, cubrir con grosura, superabundar. Es tremendo.
¿sí? Porque cuando dice hacer engordar es una persona que tenía la capacidad de tener un rebaño y podía alimentarlo de manera periódica y poder hacerlo engordar para venderlo, sacrificarlo para alimento. Es decir, está hablando de una persona que tiene un ingreso regular. Es decir, el símbolo 8 está hablando de eso, una persona que tiene equilibrio, que es regular, ¿sí? Uno que cubre con grosura, y eso está hablando de una persona que presenta sacrificio de holocausto. La ofrenda de los pobres eran 2 palominos, pero aquel que presentaba y cubría con grosura sus pecados, o expiaba sus pecados con grosura, era aquel que tenía recursos, ¿sí? Y superabundar, eso incluye todo el resto de las áreas, ¿sí? Este sentido de la prosperidad no como algo financiero solamente, sino como la prosperidad en un sentido familiar, un sentido espiritual. Es lo que le dice Juan cuando le escribe a Gallo en 2 Juan. Yo quiero, hermano, que seas prosperado en todas las cosas, pero como prospera tu alma. Es decir, la prosperidad económica como consecuencia de una prosperidad espiritual primero. Entonces, el número 8, ¿sí? Que es Shmone, es uno que abunda, ¿sí? Y mira lo que dice en un sentido de participio, una definición, uno que abunda en fuerza. Esto da el sentido de salud, uno que abunda en fuerza. Como sustantivo, la palabra Shmone está relacionado con el término superabundante fertilidad. Eso habla de poder reproducirme. Y no habla solamente de la reproducción natural, sino el poder reproducir mi vida, mi ministerio hacia otros. Miren los significados que tiene el número 8. ¿Sí? Está relacionado con lo superabundante de Dios. ¿Sí? Con el aceite. ¿Por qué el aceite es símbolo de propiedad? Porque el aceite se comercializaba. Acuérdense la viuda de Sarepta que comercializaba, ¿sí?, el aceite para poder sobrevivir. Pagó sus deudas y pudo sobrevivir y pasar la escasez de la sequedad en el reino de Israel. Repasamos lo que es el 8, es tremendo. Es hacer engordar, significa equilibrio, ¿sí? Financiero, espiritual. Cubrir con grosura significa esa capacidad de poder presentar el sacrificio, símbolo de una estabilidad económica también, de prosperidad. Superabundar, ¿sí? Quiere decir, está relacionado con el resto de las áreas. Significa uno que abunda con fuerza, está asociado con la salud. Y como sustantivo está relacionado con lo superabundante fertilidad, habla de poder reproducirme, no solamente naturalmente, sino de manera espiritual, ¿sí? Y también está relacionado con el aceite que representa la prosperidad, ¿sí? Que representa la abundancia, que representa el recurso. Todo eso representa el 8, solamente en su definición. El 8 representa la nueva creación. Quiere decir que ya mirando esa definición podemos solamente ya imaginarnos lo que nos espera en el reino del Mesías, en la 8ª era, en el momento que Él establezca el reino milenial, donde Él pueda traer el gobierno físico a la tierra. Mire lo que le espera, lo que nos espera, si guardamos nuestra santidad. Por eso Jesús representa el reino milenial en el Evangelio de Juan y Lucas como una comida. Porque muchos de los símbolos que estamos viendo están asociados con alimentos. Él representa la 8ª era, Él representa el reino milenial como una comida de familia, donde los que han muerto en Cristo y aquellos que hayan resucitado se sentarán con Él a la mesa, pudiendo verlo físicamente, pudiendo tocarlo físicamente. Esa es la abundancia del reino, esa es la abundancia del 8, porque Él es el triple 8. ¿Se da cuenta cómo todo se va uniendo? Qué tremendo que es la palabra de Dios. Es para adorarlo, para exaltarlo, para poder entender que cuando sus promesas son sí, son amén. Segundo punto. Dice, así como el día 7 representa la complexión o la terminalidad o la obra completa de Dios, el 8º está por encima de este. Siempre el valor nominal del 8 va a ser superior al 7. Está por encima de este, pero no solamente en ese sentido cardinal, sino en el sentido teológico. Es como decía, el 7 representa, ¿sí?, el establecimiento del Shabbat, el establecimiento de la ley. Este tiene un valor por encima de ese, porque no solamente esto, sino que tiene un valor doble. Es el 8º día, pero también figura como el primero de un nuevo ciclo. Es el inicio de la nueva semana, del nuevo calendario de Dios, del nuevo propósito de Dios. Ya revelado no a través de Israel como nación solamente,
sino a través de la iglesia, integrada por judíos, sí, pero también por los gentiles. De un pueblo, de dos pueblos hizo uno, derribando la pared de enemistad, derribando la pared de los gentiles que había en el pórtico de entrada del templo, para que ahora ya no haya ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni escita ni bárbaro, sino que ahora todos somos un pueblo en Cristo. Dígame si eso no es una nueva ley, una nueva era, algo totalmente nuevo. Antes las mujeres no podían entrar a la ley, los niños no podían entrar a la ley, las niñas, mejor dicho, solamente los varones. Hoy todos podemos entrar a la ley del amor, todos. Qué maravilloso, qué cambio, qué modificación. Fíjese el tercer punto. Miremos de cerca la relación, y yo le puse un término, fantástica y maravillosa del 7 y el 8 en el texto bíblico. Mire, vamos a verlo. Acá no, capaz que nos detengamos un poquito para que todo lo podamos entender. Ustedes interrúmpanme si no están entendiendo nada. Algún detalle no se está pasando. 8 fueron los pactos que Dios hizo con Abraham. 8 las promesas, los compromisos de parte de Dios hacia Abraham. 7 fueron antes de que Isaac fuera ofrecido como sacrificio. Vamos a repasarlos. El pacto de la soberanía, Dios escoge a Abraham, ahí está en Génesis capítulo 12. El pacto de la simiente, la promesa del Señor de que iba a tener hijos y simiente y que iba a construir una gran nación. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12, versículo 7. El pacto de la seguridad divina, le reafirma esa promesa el Señor a Abraham. Génesis capítulo 13, el versículo 14 al 17. Usted lo puede buscar tranquilo en su casa y asombrarse de la palabra de Dios. Otro pacto más, el pacto de la tierra. Acuérdense, son 7 antes de que Isaac fuera ofrecido como sacrificio. ¿Sí? El pacto de la tierra, la promesa de que él iba a vivir en esa tierra como extranjero y peregrino. Génesis capítulo 15, el versículo 13 al 21. Y el pacto de la gracia, el Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 22. Ahora, fíjese, está el pacto tras la imperfección, que es cuando él intenta a través de embarazar a Agar tener un hijo que le pone como nombre Ismael. Por eso se llama el pacto tras la imperfección, tras el pecado de Abraham de desconfiar del Señor. Eso se encuentra en Génesis 18, 9 al 15. El Señor vuelve a renovar su pacto con Abraham. Y finalmente, ¿sí?, el pacto de la promesa, ¿sí?, que es el número 7. El pacto de la promesa. El Señor lo visita a Abraham y le promete que de aquí a un año va a poder tener un hijo propio. ¿Sí? Esos son los 7 pactos que él recibió antes de que el Señor probara la fe de Abraham y le pidiera que sacrificara a su hijo. Mientras que después que él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, en fe, ¿sí?, después que lo recibiera como entre los muertos, como dice Hebreo capítulo 11, 19, que usted lo tiene ahí en el PowerPoint, recibió el 8º pacto, el pacto de la bendición. Y esto también es simbólico, ¿no? El 8º pacto, el 8, se recibe después del sacrificio. Después del sacrificio. Isaac no muere, pero hay un sustituto que muere por Isaac, que es el carnero que estaba encajado entre medio de los espinos. Y Abraham hace una declaración en ese momento y dice: Dios proveerá para el sacrificio. Dios proveerá para el sacrificio. Y el Señor proveyó, dice el libro de Hebreos, un cordero inmolado. Un cordero que nos permite, al ser sacrificado, que nosotros no seamos sacrificados. Así como Isaac no fue sacrificado porque hubo un sacrificio provisto por Dios, nosotros no tenemos que morir por nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice el libro de Romanos capítulo 8. Por eso Abraham recibió 7 pactos, pero solamente recibió el pacto de la bendición luego del sacrificio. Nosotros, la iglesia, recibimos el 8, recibimos el 8, recibimos a Jesús, pero podemos entrar al nuevo pacto solamente después del sacrificio. Pero no de un cordero, un animalito, sino de Él como cordero santo, puro, sacrificado por nosotros. ¡Cuánto símbolo, cuánta belleza! Por eso nosotros vivimos
bajo el pacto de la bendición. Vivimos bajo el octavo pacto. Vivimos bajo el pacto luego del sacrificio. ¡Wow! Qué maravilloso símbolo que nos trae la gematría bíblica para que nosotros lo podamos entender. Para que nosotros podamos reflexionar, podamos humillarnos delante del Señor y reconocer nuestra necesidad de Él. Miremos el siguiente punto. Otro ejemplo claro es la persona del rey David. Y hay una discrepancia allí porque si usted lee 1 Samuel 16 y después lee 1 Crónica 2, usted va a decir, hay un error en la Biblia. Porque en 1 Samuel capítulo 16 dice que David es el séptimo hijo de Isaí, mientras que 1 Crónica capítulo 2 dice que David es el octavo hijo. Y eso ha desatado durante, no digo miles de años, pero cientos de años seguro, un debate entre los teólogos del occidente. ¿Qué quiere decir? Hay un error de tipeo en la Biblia, hay errores, es un error que luego con las nuevas traducciones se va a corregir, y hay una explicación mucho más increíble, es que es el séptimo y es el octavo. Mire, ¿y esto cómo es esto? Bueno, vamos a leerlo en la Biblia. Vamos a ver los dos pasajes. Vamos a leer primero 1 Samuel, usted acompáñeme. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Para que veamos las citas claramente. Del 10 al 11. ¿Sí? Dice así. Así hizo pasar Isaí a sus 7 hijos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Yahweh no eligió a estos. Y preguntó Samuel a Isaí, ¿han terminado de pasar los jóvenes? Y él respondió, queda el menor, y aquí está pastoreando el rebaño. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos reclinaremos hasta que él venga aquí. Entonces, ¿cuántos hijos dice 1 Samuel 16 que tenía Isaí? 8. Porque hizo pasar 7 y quedaba el octavo. ¿Sí? Interesante, ¿no? Es una corrección de Qumran. ¿Sí? Vamos a ver Primera Crónicas, capítulo 2. Primera Crónicas, capítulo 2, el versículo 13 al 15. Por favor, mírelo. Dice el versículo 13 al 15, dice, e Isaí engendró a Eliab su primogénito, al segundo Abinadab, al tercero Simea, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem y el séptimo David. ¿Y ahora qué hacemos? En 1 Samuel 16, con la corrección de Qumran, ahora Isaí tiene 8 hijos, porque hace pasar los primeros 7 y Samuel le pregunta, ¿y no tenés más hijos? Y él le dice, sí, hay uno, el último, el octavo, el del pacto. Pero a la vez, Primera Crónica, capítulo 2, nos dice que es el séptimo hijo. ¿Qué pasó allí? A ver, ¿alguien se anima a pensar cómo lo podemos ver, cómo lo podemos analizar? A ver. ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿Cómo resolvemos esta discrepancia? Llega una persona a la escuela de vida en su iglesia o al discipulado que tenga y dice, leí estos dos pasajes, ¿me lo puede explicar? Mando el pastor. Quedó más cochino que chancho blanco, si digo algo. ¿Cómo se explica? ¿Lo explicamos? ¿Lo vemos? Sí. En sí siempre fueron 8.
Lo que pasa es que el libro de Crónicas lo que hace es no contar una aparente hermana de David, que en Isaí incluso presenta una mujer para que la mire Samuel, para que la considere como una potencial reina de Israel, pero no lo presenta a su hijo más pequeño que estaba cuidando las ovejas. ¿Sí? Algunos teólogos concluyen que la expresión de David en Salmo 51, cuando pide perdón al Señor por su pecado con Betsabé, él tiene una declaración y dice: en pecado me concibió mi madre. Esta idea de que aparentemente David es un hijo extramatrimonial de Isaí, por eso no lo quiere presentar ante el profeta. Si no, no se entiende por qué presentaron a una hija mujer que en ese tiempo no podía ser elegida como reina y no presentar al octavo hijo varón. La explicación del contexto es esa. Por eso cuando hace el conteo de la genealogía, nombra solamente los varones. ¿Se entiende la explicación? ¿O no? Sí, sí se entiende. Ahora sí. Bien. Sí, se entiende bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿quieren ver algo que nunca han visto en la Biblia? ¿Quieren ver o no? Sí. Bueno. Sí, sí. Vamos a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, el versículo 24. ¿Se acuerda? David entonces es el séptimo, pero es el octavo también. Acuérdese de cómo se une el 7 y el 8. Y vamos a ver esto que realmente es maravilloso. Entonces estamos en Ezequiel capítulo 34, versículo 24. Dice así. Dice: y yo, Yahweh, le seré por Elohim, le seré por el Dios plural, el poderoso, poderosos, y mi siervo David por príncipe entre ellas, hablando de las ovejas, hablando de Israel. Yo, Yahweh, he hablado. ¿Qué significa eso? Usted me dirá, pero David no fue príncipe, David fue rey directamente en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Que David va a ser uno de los príncipes que va a gobernar en el milenio sobre las tribus de Israel. Quiere decir que cuando, se cumpla el versículo de Isaías que dice que nosotros los gentiles, las naciones, nos diremos: vengan y subamos a escuchar a Yahweh enseñar, eso dice el libro de Isaías, vamos a poder verlo a David siendo príncipe, siendo autoridad del pueblo de Israel en el milenio. ¡Wow! Miren cómo está relacionado el 7 y el 8. Miren cómo está relacionado alguien que fue rey, pero va a ser príncipe. Cómo está relacionado el 7 y el 8 geométricamente en una persona como David. Alguien que fue rey en el tiempo que le tocó vivir en este mundo y va a ser, ya con el cuerpo glorificado, va a ser un príncipe en la casa del Señor, en el gobierno central de Jesús de manera física en el reino milenial. ¿Están sorprendidos? ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Vamos al segundo pasaje. Ezequiel 44 del 1 al 3, mire. Dice: luego me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario que miraba al oriente y estaba cerrada, y me dijo Yahweh: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni hombre alguno entrará por ella, porque Yahweh, el Elohim de Israel, ha entrado por ella, por tanto permanecerá cerrada. Solamente el príncipe. ¿Quién era el príncipe en Ezequiel 34? ¿Se acuerda? David. ¿Sí? Solamente el príncipe, por ser el príncipe, se sentará allí para comer pan
delante de Yahweh. Quiere decir que en esa mesa de donde Jesucristo, qué increíble, esa mesa donde Jesús se va a sentar con los grandes héroes del Antiguo Testamento, donde nosotros lo vamos a poder ver y estar allí también, va a estar David comiendo el pan con él. Oiga, perderse eso por pecar, perderse ese momento histórico. Tremenda. Vamos a la tercera cita. Ezequiel 45, el versículo 7. Dice así: la parte del príncipe estará a uno y a otro lado de lo que se apartó para el santuario, y de la posesión de la ciudad a lo largo de lo que se apartó para el santuario y frente a la posesión de la ciudad. Su longitud corresponderá a una de las porciones. Está describiendo el lugar donde va a tener su morada David para vivir en el milenio. Cerca del santuario. Tiene que estar cerca del lugar donde va a habitar en su naturaleza humana Jesús, porque Él va a compartir el pan con Él va a ser el príncipe de sus ovejas. Qué poderoso, qué tremendo. Son versículos muy profundos del milenio que estamos viendo para ver la relación del 7 y del 8. Pero nos queda una cita más. Vamos a ver ahora Ezequiel capítulo 46. Ezequiel capítulo 46. ¿Sí? El versículo del 8 al 12. Dice así: y cuando el príncipe entre, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Pero cuando el pueblo de la tierra entre ante la presencia de Yahweh en las solemnidades, en las fiestas, dando a entender que las fiestas judíos van a ser reconstruidas a la luz de Jesucristo y celebradas en el milenio. El que entre por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entre por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la del frente de ella. ¿Sí? Y cuando ellos entren, el príncipe entrará en medio de ellos. Cuando nosotros entremos, como esas naciones que dice Isaías que vamos a ir a que el Señor nos enseñe a que Jesucristo sea el profesor del seminario, nosotros vamos a entrar y David con su cuerpo glorificado va a estar caminando entre nosotros. ¿Están escuchando esto? ¿Sí? Es increíble. Y cuando ellos salgan, él también saldrá. Y en las solemnidades, en las fiestas de nuevo, y en las asambleas prescriptas, la ofrenda será de una efa por becerro y una efa por carnero, y por los corderos como pueda dar, y un hin de aceite por efa. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a sacrificar sacrificios ya no para el perdón del pecado, sino para la adoración del Señor. Eso significa y garantiza la presencia de los animales en el milenio. Por eso hay celebración de fiesta, por eso nuestro cuerpo glorificado puede comer. Mire cómo se relaciona la persona de David, el 7 y el 8, la ley y la gracia. Cómo se relaciona el pacto viejo y el pacto nuevo. Y su persona con nosotros. Ese pacto davídico que parecía ese reinado de David que solamente era para los judíos, él también será príncipe de Israel en el milenio. Y nosotros podremos verlo, caminará entre nosotros cuando vayamos a escuchar a Jesucristo enseñarnos de él. ¿Habían visto esos textos del milenio? Qué tremendo. Qué maravilloso. Por eso nosotros debemos cuidar nuestra salvación. Podemos amarlo al Señor, servirle, para que no nos podamos perder esta gloriosa experiencia que nos espera. Sentado a la mesa con Él, partiendo el pan con David, con los grandes de la fe, con Jesucristo mismo. Y esto David
lo profetizó, porque en un salmo profético como el Salmo 16:10 dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, hablando del mismo, porque todos aquellos santos del Antiguo Testamento no vieron la corrupción, sino que son y están conservados su espíritu, su alma, principalmente su alma, en el paraíso, a la espera de que todos escuchen la voz del Mesías, como prometió Jesús en Juan, para que todos vuelvan a la vida, porque las puertas del Hades no pueden retener a la iglesia. Las puertas del Hades, la casa mayor, donde está por un lado el Gehenna, el lugar de perdición, y el paraíso como lugar de salvación, no podrá retener el Hades a los que habitan en el paraíso. Y ellos podrán estar con nosotros en el milenio. Qué tremendo. Parece una película de ciencia ficción, pero capaz que lo increíble es que es real. Es maravilloso, ¿no? Tremendo. Algo similar ocurre con Cristo, quien vino justo y salvador a la tierra. Eso es lo que dice Zacarías capítulo 9, versículo 9. Que quise poner al terminar, y ahí puse que al terminar la obra del Padre, según lo que él declara, yo no vengo a hacer mi obra, sino la obra del Padre. Eso dice Juan capítulo 4, versículo 34. Estuvo cumpliendo y viviendo bajo la plenitud del 7. Eso quiere decir que vivió, como dice Pablo en Romanos, bajo la ley, y que luego vivió en el 8, claro, cuando resucitó, y luego vendrá a la tierra ya no como siervo, sino como Rey de Reyes. Es tremendo. Otro ejemplo es el que el número 8 es mencionado no 7, no 9, sino 8 veces en el nuevo pacto. Es como si estuviera remarcando de manera continua, como un sello de grabar, el 8 como símbolo de la nueva creación, del nuevo pacto, del nuevo tiempo, de la nueva semana, de un nuevo amanecer. ¿Sí? Acuérdense que Jesús es, según Isaías y también en Jeremías, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el 8º día. Él es el nuevo día. La estrella de la mañana era la que me marcaba al judío que comenzaba la nueva era, el nuevo día. Qué tremendo. Y con los versículos que hemos visto del milenio, nos quedan claro que Él es el 8. Él es la nueva creación, es el nuevo hombre. Él es el nuevo Adán. Él es el nuevo orden para este mundo. Él es el reino de la roca. Él es el que va a establecer el 5. Él va a establecer la gracia sobre la gracia. Él va a establecer la perfección ordinal. Él va a establecer el 12, que es el gobierno perfecto, porque sentará a los 12 discípulos, los 12 apóstoles, a juzgar a Israel. Qué tremendo. Qué maravilloso. Otro ejemplo. 8 personas fueron salvadas en el arca de Noé, símbolo de la nueva creación, porque el Señor iba a exterminar al ser humano, pero un hombre justo que predicó durante cientos de años mientras construía el arca no logró convertir a nadie, dice Hebreo, pero sí pudo llevar a su familia consigo y su familia fue salva. Solo 8 personas de toda la humanidad prediluviana se salvaron, símbolo también de la nueva creación, de la nueva oportunidad. Por eso también figura el arco iris detrás del trono del Cordero, símbolo de su pacto perpetuo con nosotros, su 8 perpetuo con nosotros, su nueva creación con nosotros. ¿No está sorprendido? ¿No está maravillado? ¿No está conmovido con lo que estamos viendo? Qué maravilloso que es el Señor, qué tremendo. Pero tenemos otro ejemplo más. 8 veces es nombrada Belén de Judea, que es el lugar del nacimiento del Mesías, del profetizado del Señor. No 9, no 7, solo 8. Haciendo y marcando que ese lugar santo, Belén Efrata, es el lugar marcado para que el descendiente del rey David, del que fue rey y será príncipe en el milenio, de que allí iban a ser también el príncipe de paz y el rey de reyes. Y no solamente eso, Cristo resucitó al 8º día y se apareció a sus discípulos cuando
siempre en el octavo día, cuando estaban juntos. Y lo más increíble que, como en la nueva creación, se van a producir resurrecciones también durante el milenio, porque también el 8 significa la nueva creación y la resurrección. Hay también en el Nuevo Testamento, no 7, no 8, no 5, sino 8 resurrecciones específicas, individuales, una en el Antiguo Testamento y 7 en el Nuevo. Y para dar un puntapié final, la iglesia se reúne siempre en Hechos de los Apóstoles, el primer día de la semana. Hechos 27 y 1 Corintios 11:20 da testimonio de que la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, nunca fue una iglesia que vivió bajo la ley, sino que vivió bajo la gracia, bajo la nueva ley, que es la ley del amor, la ley del Sermón del Monte, la ley de Jesús. Ahora, miremos esto, por favor. Miremos cómo se combinan gemátricamente de manera maravillosa la declaración de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Fueron declarados por el Mesías, claro, en Juan capítulo 11, 25, antes, no después, antes de resucitar a Lázaro, cuando Marta llega acongojada a la salida de la ciudad y le dice: si hubiera llegado antes, Señor, esto no hubiera pasado. Y él le dice: yo soy la resurrección y la vida. ¡Qué versículo! No tiene la resurrección, no tiene la vida, Él es parte de su ser. Ahora, miremos cómo se combinan gemátricamente. ¿Sí? El 888, ya explicado del nombre en griego de Jesús, o Yeshua en hebreo, se expresan con factores numéricos. Miren los factores numéricos. El 3, que es la pluralidad unitaria del Señor, el ser plural. El 8, que representa la nueva creación, y el 37 representa el Logos, que es la palabra verdadera, la palabra viva. La palabra viva. ¿Sí? ¡Wow! Él es la representación de la Trinidad. Él es la imagen misma de su sustancia, dice la palabra de Dios en Hebreo capítulo 1. Él es el octavo, Él es la nueva creación, pero a la vez también Él es el logo, es la palabra grafé, pero la palabra viva también. Qué tremendo. Por eso la Biblia dice que no hay un nombre más grande que este. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Qué nombre perfecto, porque representa la Trinidad, representa la nueva creación, la resurrección y la vida, y representa la palabra, pero no solamente la grafé, sino que representa el Logos, la palabra viva, el espíritu de la letra, el espíritu de la nueva ley. Es Él, el 37, el Logos. ¿Cómo no rendirse ante el Señor, adorarlo, vivir de acuerdo a su voluntad? El 3 figura como número de la perfección divina y su pluralidad. El 8 como el símbolo de resurrección y la nueva creación. Y el 37 como el Logos o el Logoi, en la palabra viva. Ya esa palabra que escapa a la grafé, que escapa a la letra, sino que le da un sentido, le da un espíritu a esa letra. La aplicación correcta, la conjugación del Padre, Jesucristo. Por eso no hay otro nombre más grande para que podamos ser salvos. Y no solamente pasa con el nombre de Jesús o Yeshua, sino que también pasa con el nombre de Cristo, ¿sí? Porque el título de Cristo tiene 3 factores matemáticos, que es el 8, el 5 y el 37. El título Cristo también lo representa, porque el 8 es la nueva creación, el 5 representa la gracia, y el 37 sigue representando el Logos. El título de Cristo, que significa ungido, es la nueva creación, el nuevo hombre, que se entrega a nosotros por gracia y que representa para nosotros el Logos, la palabra viva. Por eso Él es Jesucristo, el 888 por 2,
Y usted dirá, ¿por qué por 2? Claro, porque es Jesús Cristo. Por eso es el 882 al cubo. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser así, su nombre, un nombre plural, porque representa un doble 888, porque Él está hecho de dos naturalezas distintas. Él es 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios para poder cumplir las expectativas divinas y 100% hombre para poder entender nuestras necesidades humanas. Él es el hombre perfecto, pero también el Dios perfecto. Él es Jesús, el hombre, pero también es Cristo, el Dios. En ambas es 888 al cubo. Él es el 8, la nueva creación perfecta, el nuevo hombre perfecto y el Dios perfecto que se revela al mundo. Tremendo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Están allí del otro lado? Sí, sí, acá estamos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece lo que estamos viendo? Quiero escucharlos un minutito antes de seguir con el 9. Están todos callados. Tanta perfección, tanta profundidad, ¿cómo no creer, no? Claro. Y me lleva a pensar por ahí en los propios judíos, que para ellos esto era tan fácil de entender. Uh-huh. Claro, y lo que era su rechazaron. cultura. Exacto. Me lleva a pensar en eso, ¿no? Y bueno, asombrada, ¿qué puedo decir? Asombrada. ¿Cómo no creer? La seguridad que esto nos da, me da al menos a mí, de lo grande que Él es, no ese Dios, no ese Cristo que puede conocer a alguien a través de nada más que de leer. ¿Cuánto más grande de lo que podemos llegar a entender hasta ahora? Tremendo. O siempre, con nuestra mente tan finita, ¿no? Tremendo. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien que me quiera expresar lo que ha representado el número 7 y el 8? ¿No hay nadie más? Hable ahora o calle para siempre. ¿Seguimos? Vamos. Faltan 20 minutos. El número 9 representa lo definitivo, lo final. Tremendo también. El número 9 representa en sí mismo la finalidad de las cosas. En Génesis capítulo 1, versículo 1, las palabras iniciales en principio, Elohim, tienen como gematría un triple 9, 999. ¿Sí? Y usted me dice, ¿pero cómo? Claro, porque la primera creación fue la creación perfecta, la creación directa del Señor. La otra fue una reconstrucción, una recreación. Es cuando comienza a reconstruir, a separar las aguas, comienza a volver a reconstruir lo que Satanás había destruido. Si miramos en Apocalipsis, la expresión mi ira, que se repite muchas veces, tiene el mismo valor, un triple 9, 999, mostrando que el otro extremo de la palabra y el otro extremo de la revelación, ¿sí? Eso representa también el triple 9. Nos vamos al Nuevo Testamento también, nos quedamos allí, porque la expresión de verdad, traducida generalmente en nuestras Biblias como de cierto te digo, utilizada comúnmente por Jesús en los Evangelios, sobre todo en Mateo, para enfatizar una verdad definitiva. ¿Saben cuántas veces he utilizado? 999 veces. Y la gematría de esa expresión es 99. Como diciendo que la palabra que él va a declarar después de decir de cierto te digo, es definitiva, es final, no acepta debate.
Eso quiere decir ese 99 gemátrico que figura en esa expresión de Jesús. De cierto, digo, diciendo, lo que voy a decir ahora es indiscutible, no se puede discutir. Por eso cuando en teología básica que vimos con algunos de ustedes, veíamos que en el triángulo de la palabra de Dios, la parte de arriba, la principal, siempre están las palabras directas de Jesús. Y en esas palabras directas está en el extremo superior aquellas que están declaradas de esa manera. De cierto te digo. Y tienen este maravilloso símbolo gemátrico, ¿no? 99. La doble finalización de todo. Lo definitivo, lo total, lo indiscutible. 9 es el número del juicio final. 9 es el número del juicio final. Está entretejido en todos los textos griegos que representan el Apocalipsis. Siempre está el 9. Siempre está asociado de una manera en la contabilización de las letras, en la sumatoria de las palabras. Siempre está presente el 9, ¿sí? Como determinación de que termina una era. El juicio final futuro de Cristo sobre la tierra es un número 9, es decir, es la conclusión de una era. Pero lo más sorprendente es que también recordémonos que el 9 es lo definitivo, ¿sí? Representa finalidad, y los frutos del Espíritu son nuestra finalidad. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, nos dicen que los frutos del Espíritu son 9. Es decir, la finalidad del Espíritu es que nosotros desarrollemos sus frutos, porque son el 9. Nosotros debemos asimilar ese 9 para nosotros. Los 9 frutos del Espíritu representan lo definitivo del Espíritu Santo para nosotros. Quiere decir que están en una mucho más alta altura que cualquier don. Los frutos del Espíritu representan lo definitivo del Espíritu para nosotros. Porque la unción ya la tenemos en el momento de la conversión. Todos hemos recibido la unción del Santo. Pero los frutos los tenemos que desarrollar nosotros. Y es allí donde el 9 cobra mayor relevancia en nuestra vida práctica. El 9 es muy práctico para los cristianos. Debemos desarrollar el 9 del Espíritu. Debemos desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Tremenda. Seguimos. Pasamos rápido. ¿Vio qué cortito el 9? Vamos al 10. Así nos queda para mañana los últimos números ya. El número 10 significa la perfección ordinal o el orden perfecto de Dios, escrito en criollo. El orden perfecto de Dios. El número 10 es maravilloso. El número 10 muestra la perfección, el orden perfecto del Señor. Es un número ambivalente, puede significar diferentes cosas, según cómo esté armado, ¿sí? En el texto de la Biblia. Depende cómo se presentan los dígitos, ¿sí? Acuérdese, lo vimos en Juan capítulo 1. Todos hemos recibido de su plenitud, dice Juan. Gracia sobre gracia. 5 más 5, ¿qué forman? 10. Ya recibimos, o el pueblo de Israel que Juan representa, recibió la gracia que contenía la ley y ahora recibe otros 5 más, que es la gracia que contiene la ley del amor. 5 más 5, gracia sobre gracia. No solamente esto, sino que Noé completa la era antediluviana, es decir, representa la duración de las generaciones previas al diluvio hasta la 10ª generación. Culmina el arca y luego viene el juicio. Eso habla del orden perfecto del Señor. El Señor esperó hasta ese momento para desatar su juicio. El 10 representa la perfección del orden de Dios. No solamente de Él, sino de sus obras, de sus hechos, de sus propósitos. ¿Cómo lo vemos? Bueno, un claro ejemplo. Son 10 los mandamientos. Éxodo capítulo 20. Y expresan la perfección en el valor del orden y del orden de la parte ordinal y cardinal. ¿Por qué digo esto? Porque representa el 1, 2, 3 y también el primero, el segundo, el tercero en un sentido de valor, de relevancia, porque los primeros están relacionados con Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma.
Es decir, están representados, estoy haciendo el resumen, ¿no? Están representados, ¿sí?, de una manera primero vertical y luego horizontal. Las plagas también representan, porque son 10 las plagas que castigó el Padre o Yahweh en general a Egipto por retener al pueblo de Israel. 10 plagas representan el círculo completo, el orden perfecto de los juicios de Dios sobre Egipto. 10 reinos o 10 zonas de la Unión Europea, que ahora lo sabemos, comprenden el poder mundial del anticristo, que están representados en esa estatua de oro que sueña Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, versículo 41, y que también son citados esos 10 poderes a través de los 10 cuernos, de los 10 reinos, de las 10 zonas que apoyan al anticristo. ¿Dónde está esto? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Fíjese cómo el 10 representa el orden perfecto del Señor, de sus tiempos, de sus propósitos, de sus obras, de sus juicios. Qué maravilloso número, por favor. Qué tremendo. Él es un Dios ordenado, aunque parece que el mal estuviera triunfando sobre la tierra. Todo esto debe pasar. Como lo dijo Jesús en Mateo 24, cuando le nombraba guerras, hambres, pestes, apostasía en la iglesia, y él dice con toda tranquilidad, lo decía el Señor sentado en el monte de los olivos, esto tenía que pasar. Esto tiene que pasar. ¿Por qué? Porque es el 10. Es la perfección del orden de Dios. Él ha establecido en su sola soberanía que esto pase de esta manera. Con un propósito. Para pensar. Número 10. ¿Qué más podemos ver? Jesús realiza 10 menciones del yo soy. Diez menciones del yo soy. ¡Wow! 10 menciones de su perfección, de su orden perfecto. En el Evangelio de Juan. ¿Y por qué su orden? ¿Cómo podemos ver el orden? Mírelo, acá los he anotado en el orden que fueron dichos. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y luego lo aclaró en el mismo pasaje en Juan y dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ahí está hablando de su primera venida, del primer momento en que él desciende del cielo, que se viste de humanidad, que se corporiza. Él es el pan vivo, el pan como representación de mi primera necesidad. Yo soy el pan vivo, yo soy el pan que tengo vida en mí mismo. Yo soy la luz del mundo. Representa lo principal, lo creado, la luz que representa la santidad. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Está hablando de su mensaje. Yo soy la puerta de las ovejas. Está hablando de su ministerio. Yo soy el buen pastor. Está adjetivando ese ministerio. Yo soy la resurrección a la vida. Está hablando de su ministerio escatológico en el fin de los tiempos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el tabernáculo. Yo he venido en la fiesta de los tabernáculos. Voy a volver en la fiesta de los tabernáculos. Porque el tabernáculo tenía escrito en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el acceso al Padre y yo soy la vid verdadera. Yo soy aquel que es donde hemos sido injertados, como el olivo silvestre. Él es el 10 veces yo soy. Él representa en su persona el orden perfecto del Señor. Él descendió como el pan del cielo. Él es el pan de vida. Él alumbró nuestra vida. Él es el que nos enseñó y dio testimonio de Él a través de sus enseñanzas. Él es la puerta por la cual nosotros podemos entrar a la nueva vida. Él es el buen pastor. Él representa nuestra resurrección y nuestra nueva vida en el milenio. Él es el camino, la verdad y la vida. Él representa su primera venida, pero también su regreso en la fiesta de los tabernáculos. Y Él es la vida eterna, la vida verdadera, la vida que nos espera con Él en su reino. Él representa ese 10 veces yo soy. Wow. Qué maravilloso. ¿Qué más? Mirándolo desde el otro lado, acuérdense que veíamos que el 10 es un número ambivalente. El 10 también representa los pecados generales agrupados en la Biblia
donde especifica cuáles son las prácticas por las cuales el Señor no permitirá que ciertas personas entren al reino de Dios. Y los dice en esto, en 1 Corintios 6, versículo 9, dice, los fornicarios, los que pecan y a través de su mente, de sus actitudes y de su cuerpo por fuera del matrimonio, los ladrones, aquellos que roban cosas o tiempo a Dios también, los idólatras, todos aquellos que adoran cosas, aún ministerios, aún pastores, aún gente, aún a sí mismos. Los avaros, una expresión de ingratitud hacia Dios y hacia la vida. Los adúlteros, aquellos que adulteran no solamente con el cuerpo, sino también con la mente, según lo que dice Jesús en la ley del amor. Los borrachos, aquellos que quieren perder su conciencia a través de algún estupefaciente. Los afeminados, aquellos que traicionan el verdadero sexo que el Señor le ha dado, el verdadero género que el Señor le ha dado. Los maldicientes, aquellos que no pueden sostener un fruto de santidad con sus labios. Los sodomitas, está hablando de los homosexuales, y también los estafadores. Allí entran los perros de la iglesia, aquellos que estafan con doctrina de demonios, que enseñan cosas que la palabra de Dios nunca dijo. Ellos son los estafadores. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice que todos ellos son aquellos que no van a entrar al reino de los cielos. Son 10 pecados. No 9, no 11, son 10. Porque ese es el orden perfecto que el Señor estableció para no permitir que las personas que practican tales cosas entren al reino de Dios. 10 también son las afirmaciones sobre la inseparabilidad del cristiano hacia Cristo. ¿Se acuerda algunas? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada de eso me puede separar de Cristo. Solamente el pecado. Pero así como hay 10 pecados que me separan de Cristo y de su reino, hay 10 afirmaciones para que el cristiano que vive en santidad pueda descansar tranquilo de que ni la vida, ni los ángeles, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada puede separarte del amor de Cristo. ¿Por qué dice ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir? Porque el único que domina el tiempo y está por encima de los tiempos, y como dice Isaías, cabalga sobre los tiempos, es el Olam, el Eterno, el Señor, Yahweh. Por eso ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir puede separarte, porque Él domina el tiempo, porque Él creó el tiempo y está por encima del tiempo, y Él vive en los 3 tiempos. Tremendo. ¿Alguna pregunta sobre el número 10? A ver, ¿alguna pregunta? No, muy claro. Muy bien. Divino Darío, los hermanos que están también conectados, ¿alguna pregunta? Si no vemos el 11, creo que va a ser la introducción del 11 nomás, porque no vamos a llegar a ver otras cosas. ¿Estamos bien? Seguimos. Santiago, todo bien. Perfecto. No, Santiago, todo bien. Muy bien. Bueno, hermano. El número 11. Vamos a ver la desorganización y dispersión. Eso significa el número 11. ¿Sí? El 11 está ubicado entre el 10, que representa el orden perfecto de Dios, y el 12, que representa la perfección gubernamental, el gobierno perfecto del Señor. Por eso representa desorganización, representa lo imperfecto, representa la desintegración de algo. 11 eran los jefes registrados en Edom, aquellos descendientes de Saúl, de los que rechazaron la promesa, de los que rechazaron el pacto, como un gobierno imperfecto, un Edom que iba a terminar desintegrándose, que Abdías, el profeta menor que profetiza sobre ellos, muestra lo que terminó siendo Edom, termina siendo destruido. 11 jornadas hay de distancia entre Oreb y Cades Barnea, según lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. Y usted dice, ¿qué significa esto? Es el camino que seguía Israel desde el momento que se le da la ley en el monte Oreb, ¿sí? O el monte Sinaí, que es el otro nombre que lleva, ¿sí? Hasta la tierra prometida, símbolo de la imperfección, de la forma que caminó Israel, siempre dudando y cuestionando a Dios, a Moisés y a los líderes, de una manera incorrecta. Eso muestra la imperfección.
y la desintegración de Israel. Ellos podrían haber pasado de Cades Barnea a la tierra prometida, pero 10 de los espías rechazaron ver esa tierra próspera, esa tierra donde fluye leche y miel, esa descripción tan hebraica, ¿sí?, para expresar prosperidad. Y tuvieron que quedarse en Cades Barnea y luego quedarse 40 años dando vuelta en el desierto. Es increíble, pero es así. El 11 figura como nomenclatura, como número gemátrico del servicio sacerdotal de Elí y sus hijos Ofni y Fines. ¿Se acuerdan en 1 Samuel aquellos sacerdotes, esa familia sacerdotal que pecaba de manera deliberada? Los hijos de Elí pecaban y según dice 1 Samuel en sus primeros capítulos, el padre nunca le dijo, ¿por qué haces así? Nunca lo corrigió, nunca le enseñó. Bueno, si usted mira gemátricamente el nombre de Elí, de Ofni y Fines como familia, esos 3 nombres tienen el número 11 como clave gemátrica. También marca la imperfección, la impureza moral y sexual que tenía esta persona. Ofni y Fines se acostaban en el tabernáculo de Dios con las mujeres que servían, las mujeres levitas que servían. Ellos pecaban sexualmente en el mismo santuario de Dios. Desgraciadamente, como hacen muchos ministros con la interpretación de la palabra de Dios en estos tiempos, en el mismo santuario de Dios, pecan deliberadamente. Esa imperfección sacerdotal. Y también representa la desintegración de Israel, porque es lo que vivía Israel hasta que el Señor llama a Samuel. ¿Se acuerda esa vez que llama a ese niño Samuel? 3 veces. Hasta que, por consejo del mismo Elí, él le contesta, heme aquí, Señor. El 11 figura como la era de la desintegración en Israel, la desorganización, la imperfección. El 11 años reinó el rey Joaquín, o Joacín, cuando Nabucodonosor comenzó a desintegrar a Jerusalén, comenzó a llevarse sus mejores jóvenes, entre ellos Daniel, que terminó siendo príncipe en Babilonia, según Segundo Reyes 23:36. Allí Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el emperador, comienza a destruir lo más preciado de Israel, su recurso humano. Lo mismo ocurrió con el rey Sedequías, años después, según relata Jeremías 39:2, porque fue allí cuando los babilonios hacen una brecha dentro del muro de acceso a Jerusalén y toman la ciudad y la destruyen. La 11ª hora es representada también de manera negativa en la parábola escatológica del Mesías. Con respecto a ello, escribe Mateo capítulo 20, versículos 6 al 9. La hora 11ª es cuando los obreros están sin ocupar, símbolo de la iglesia, que en el último y postrer hora muchos de ellos estarán sin hacer nada. La existencia del Mesías en su primera venida también es representada con la clave gemátrica del 11 por 3, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, como una vida cortada a raíz, y su descendencia, ¿quién la contará?, dice Isaías. La existencia del Mesías en su primera venida, como algo que no terminó de completarse totalmente. El rechazo de Israel al reinado del Mesías hizo que ese reinado no se estableciera de manera total en su primera venida. Los 11 apóstoles que quedaron tras el suicidio de Judas y la pasión del Señor representan la desorganización, la desintegración y la defección o la falla espiritual. Todos ellos, como profetizó el Señor en el libro de Juan, todos ellos se apartaron de él. Todos ellos. El 11 representa todo eso en la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Y es allí donde vamos a quedar. Es allí donde vamos a poder quedar, donde podemos reflexionar en esta noche. Si hay alguna duda, este es el momento, si quedó algo pendiente, que lo puedan decir, para que, bueno, a partir de esto podamos hacer el cierre. ¿Alguna duda de lo que hemos visto?
No, Santiago, Bien, muy claro estuvo todo. bien, bien, bien. ¿Algún otro hermano que tenga o quiera presentar alguna duda? Bien, acá dice todo bien, se entendió bien, perfecto. Perfecto. Santiago, Sí, Nio. ¿por qué decías que Juan es el primer libro? Porque el orden correcto, el orden en el que estaba, el que se compaginó por primera vez el Nuevo Testamento, Juan es el primer evangelio, y por eso en la Biblia textual figura como el primer evangelio. ¿Se entiende? Pastor, a mí Sí, me costó un montón encontrarlo en la Biblia textual. Digo, me falta Juan acá en esta Biblia. No tan solo me faltan 2 capítulos, me falta Juan entero, estaba al principio. parece. Bueno, se dieron cuenta aquellos que han bajado la publicación de la Biblia textual que están cambiados muchos libros de lugar. Pero no es que están cambiados para mal, están cambiados porque el orden correcto es en el que establece la Biblia textual. Es más, es el orden, el Antiguo Testamento está en el verdadero orden que lo tienen los judíos. Y el Nuevo Testamento está en el verdadero orden que lo tenía la iglesia primitiva en el momento que se compaginó la Biblia. Entonces, esa es la clave, esa es la explicación. Lo teníamos desorganizado nosotros, no es que lo teníamos, no es que al revés. ¿Sí? Eso es importante. Acá tengo preguntas también en el chat. ¿Sí? Me dice Darío, ¿qué pasa con el mes 11? ¿Sí? Bueno, hay parte de Darío que dice que lo invitan en su iglesia que ore en el mes 11 porque, bueno, supuestamente es un mes poderoso. No hay meses poderosos, no hay meses no poderosos. ¿Sí? Esto la Biblia no dice que haya un mes específico, ¿sí? Para ayunar o no ayunar. La Biblia dice que los judíos ayunaban de manera semanal. En la ley del amor, en el Nuevo Testamento, no hay una especificación de cuándo ayunar o de qué manera, pero sí especifica cómo ayunar. El ayuno es de alimento, pero tiene que haber una actitud de acción social, de incidencia social. Eso lo dice el libro de Isaías, el ayudar al pobre, ayudar al huérfano. Ese es el ayuno que quiero yo, dice Yahweh. Como diciendo, el ayuno no es solamente abstenerme del mal, sino producir bien o ayudar con bienes a los otros. Eso es parte del ayuno. Quiere decir que yo me puedo cuidar de comer torta frita, pero si no ayudo a nadie, no le llevo un bolsón de comida a nadie, no me preocupo por la necesidad de otro, no le sirvo al otro, no ayuné. Me abstuve de alimentos solamente. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Bueno, acá me pone, Darío dice, porque hay un versículo donde dice que los últimos serán los primeros. Claro, está refiriéndose escatológicamente a aquellos que creen en el Señor. Son últimos en la consideración de los judíos del siglo I, pero van a ser los primeros. ¿Los primeros en qué? En entrar al reino de los cielos. Y fue así, porque murieron todos. Entraron primero al reino de los cielos. Entraron al paraíso todos primero. Básicamente, Santiago, esa es la explicación. Sí. ¿por qué decide esas iglesias que ayunan los martes y los viernes, por ejemplo? Como contrarrestando supuestamente los días del enemigo. ¿Qué decide eso? Sí. ¿Qué es lo que opino yo o qué es lo que dice la Biblia? No, bueno, como teólogo vos lo decís respaldándote en la Biblia. Sí, bueno, básicamente, es mucho más interesante lo que dice la Biblia y más real. Prácticamente lo que digo es que nosotros, no está establecido en la ley del amor que nosotros debemos ayunar ciertos días o no. El tema es cuando se hace un dogma de eso. ¿Qué es lo que es un dogma? Tomar algún versículo bíblico y ponerme lentes para leerlo y hacerle decir algo que mi denominación, que la institución a la cual pertenezco quiere hacer decir de eso. Ejemplo, hay iglesias que te dicen que el hombre no se vista como la mujer, o el mejor dicho, que la mujer no se vista como el hombre. Pero eso no significa, eso hay que mirarlo desde el contexto, o iglesias que toman el hecho de que la mujer no puede hablar en la congregación. No le permite a la mujer enseñar al hombre porque el hombre es la gloria de Dios y la mujer. Son versículos que hay que entenderlos desde su contexto.
El ayuno es igual. El ayuno se puede ayunar el lunes, el martes, el miércoles, el sábado, el domingo. Es decir, el punto es que el ayuno en sí mismo, ¿sí? El ayuno en sí mismo representa una consagración a Dios. No representa, no es que porque el día que se ayuna tiene una mayor carga espiritual o teológica. No sé si se entiende, Nino, lo que estoy explicando. Creo que por lo menos quedó claro ahí. ¿Sí? Aquí me escribe Darío y dice, contrató a los trabajadores a las 11 horas de trabajo y le pagaron igual. Claro, pero dice que los encuentra desocupados, sin hacer nada. Mire la característica que da de los obreros de las últimas, de la última era. Acuérdense que los obreros de la viña, está hablando de la iglesia, ¿no? Los encuentra desocupados. En la era más crítica, en la era donde crece más el mal, donde la ciencia avanzará, dice la palabra, los encuentra desocupados. Qué mensaje que está dando Dios ahí. ¿Qué más? Acá en el chat también me mandan más mensajes. ¿Sí? Me pregunta cuál es el versículo. Creo que está en el PowerPoint que vimos. Me pregunta Darío cuál es el versículo que vimos cuando son contratados por una hora. Creo que lo vimos recién. Me parece que está citado el versículo. Después cualquier cosa me fijo, Darío, y te contesto. Haceme acordar, por favor. Me fijo bien en cuál es el versículo. Pero es la parábola de los obreros de la viña. Es más, si vos googleás parábola de los obreros de la viña, te sale la cita. Pero no recuerdo ahora específicamente la cita, pero es esa, la parábola de los obreros de la viña. ¿Quedó alguna pregunta más? ¿Alguien que no haya hablado y que tenga alguna duda, alguna pregunta? Si cerramos. A ver, Claudio, Claudia, Agustina, ¿todo bien? Sí. Los otros hermanos, Braulia, todos, no los nombro a todos para no nombrarlo todo. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda? No, bien, Santiago, bien. Perfecto. Yo me aseguro, le pregunto varias veces, soy medio cargoso, pero le pregunto para que no quede nada pendiente, ¿sí?